Gloria a Dios. Gracias. De verdad que estamos felices de estar aquí con ustedes, de estar en casa. Ya les extrañamos. Quiero que le brinden un fuerte aplauso a todo el ministerio de prejuvenil. Ayer tuvieron su primer servicio de este año y fue todo un éxito. Así que, sí, joven, tú que estás acá, si no fuiste, te esperamos el próximo 18, sábado 18. Y papá y mamá, envía a tus hijos, que bueno, ahí está el Señor glorificándose en medio de los jóvenes. Amén. Y hoy es un domingo de resurrección. Dile al que está a tu lado, hoy es domingo de resurrección. Hoy conmemoramos que nuestro Rey, que nuestro Redentor no se quedó en una tumba, sino que resucitó al tercer día. Y eso nos recuerda que Dios está vivo y que los milagros no se les han acabado. Que adoramos a un Dios que está vivo. Que está vivo. Que lo crucificaron, que murió, que lo enterraron, pero que la tumba está vacía. Yo no sé otras religiones a qué adoran. Si adoran a un muerto, pero nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios que es real. Y hoy Dios va a resucitar lo que el diablo había dicho que estaba muerto en tu vida, que estaba muerto en tu matrimonio, que estaba muerto en tu negocio, que estaba muerto en tus hijos. Hoy Dios te recuerda que Él lo puede resucitar, que tiene el poder para hacer lo que es imposible posible, porque lo hizo un día y lo puede volver a hacer. Solamente tenemos que tener fe y confianza a ese Dios que domingo a domingo venimos a esta casa a levantar las manos y adorarle y decirle: eres santo, eres digno, no hay otro Dios como tú. Ese es el Dios que puede hacer milagros. Amén. Y leía el pasaje de Marcos 16, cuando las mujeres iban con incienso y especie a la tumba, y entre ellas se decían: pero esa piedra es grande, esa piedra es pesada, ¿cómo nosotras siendo mujeres vamos a moverla, esa piedra? Pero ellas con fe, con anhelo de poder ir a la tumba de su maestro, iban camino. Para su sorpresa, la piedra estaba movida. Para su sorpresa, ellas entraron y dijeron: ¿a quién busca? A Jesús de Nazaret. Ya resucitó, no está aquí. Y desde ese día, nosotros como cristianos y como hijos de Dios, conmemoramos, porque es el recuerdo de que Dios está vivo. Amén. Pero antes de poder haber una resurrección, tuvo que haber una muerte. Diga: no hay resurrección si primero no hay una muerte. Vamos al libro de Lucas 22:39. Lucas 22:39. Lo tengo aquí, sí. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turbulencia. Dejémoslo hasta ahí. Me gusta este pasaje, y es la oración que Jesús hizo en el Getsemaní.
Porque muchas veces pensamos que Jesús murió en una cruz, y sí fue así, pero primero murió en el Getsemaní, porque en el Getsemaní murió a su voluntad. Él le dijo: Señor, no quiero ir a la cruz, no quiero esa copa, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Dice la palabra, y vámonos al libro de Marcos 14, me gusta porque ahí hay más detalles. Dice que él estaba en tristeza, porque recuerdes que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero como hombre estaba angustiado. Como hombre estaba entristecido. Como hombre, dice la palabra en Marcos 14. Dice: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo: siéntese aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó solo a Pedro, Santiago y Juan, mientras su alma estaba afligida y angustiada profundamente. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús en su humanidad estaba agobiado, estaba triste. Él decía: la hora llegó, tengo que ir a la cruz. Él sabía todo lo que iba a pasar, y su humanidad le decía no. En su humanidad tenía miedo, tenía tristeza. Por eso él entró a donde siempre iba, al lugar seguro, que era donde él oraba, en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era donde Jesús recurrentemente subía a orar. Y en el proceso, él no hizo otra cosa sino que ir a orar. Y se llevó no a los 12, porque Judas tenía que ir a cumplir su misión. Se llevó a 3, dice la palabra. Se llevó ¿a quién? Si me colocan producción, Marcos 14. Se llevó a Pedro, su mano derecha, a quien le dijo: en ti fundaré mi iglesia. Eres la piedra angular. El apóstol de los apóstoles, Pedro. Se llevó a Santiago, uno de los íntimos. Y se llevó a Juan, que era, él se autodenominó el amado. Que él era el amado de Jesús, era el consentido. O sea, se llevó a su círculo íntimo y le dijo: vamos, acompáñenme a orar. Y le dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. ¿Y sabe qué pasó? Jesús fue a orar y le decía: Señor, estoy angustiado. Señor, este proceso es fuerte, no lo puedo pasar, Padre. Y él decía: mientras yo estoy orando, tengo 3 intercesores allá que están orando conmigo. Y resulta ser que cuando él regresa, los halla durmiendo y le dice a Pedro: ¿por qué dormí? ¿Sabe por qué? Porque en su humanidad él necesitaba un respaldo. En su humanidad él necesitaba a aquellos que están ahí velando. Y dijo: levántense y oren para que no entres en tentación. Y se fue una segunda vez, dice Marcos, a orar. Y él oraba, y cuando volvió los halló durmiendo. Y él entendió que hay procesos en la vida del hombre que tienen que pasar solo. Y hoy te vengo a decir, iglesia, hay procesos en tu vida que tú tienes que pasar solo. A veces quieres que en el proceso esté el pastor, esté la pastora, esté el líder, y el Señor te dice: es solo. Entonces tú te enyucas. El pastor no me llamó, el pastor no vino, el pastor no me dio una palabra. Es solo, te dice el Señor. Es solo. Aprende a depender solamente de Dios. Jesús tuvo que aprender en el Getsemaní a depender solamente de Dios. No voy a depender de mi círculo íntimo para que vele conmigo. Esa era una batalla que él tenía que pelear solo. Y aquí hay gente que tiene que aprender en el espíritu que hay procesos que se pelean solo. Solo tú con Dios. Pastor, es que mi marido no me entiende, es que mi hijo tampoco. Solo. La iglesia no estuvo solo. Porque tú no dependes de un hombre. Tú no dependes de una iglesia. Tú no dependes de un líder. Dependes únicamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tienes que aprender a depender solamente de Dios.
Mire, es tan tremendo esta revelación que el Señor me dio, que yo llamaba, ¿cómo está la iglesia? Faltó gente, no vino fulanito, no vino sutanito. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no iba a predicar. Usted no depende del pastor. Usted depende del ungido del Señor, que el Señor lo va a usar para darle una palabra. Usted viene a adorar a Dios. Usted no viene a adorar a Jesús Miguel. Usted no viene a adorar al hombre. El día que usted venga a esta iglesia a adorar a Jesús Miguel, ese día perdió el tiempo. Ese día perdió el tiempo. Y yo veía las transmisiones, y yo veía cómo el Señor usaba a cada predicador que se paró en esta plataforma de una manera sobrenatural. Y me decía, fulanito no vino, sutanito no vino, la iglesia no se llenó, la iglesia está por la mitad. Y yo entendí, yo decía, es que no entiendo. No es el hombre, es Dios, es su presencia, es el poder de Dios que te va a transformar. Jesús Miguel, a Jesús Miguel lo veo yo porque es el esposo mío, pero yo me casé con el hombre, no me casé con el ministro. Cuando él se monta aquí es el ministro, pero cuando él se baja de esta plataforma es Jesús Miguel Morillo, con el que yo me casé, el hombre. Tu iglesia no tienes que mirar al hombre, porque el hombre siempre te va a fallar. Tiene un ADN, una debilidad. Dice ahí mismo en Getsemaní, a la verdad el espíritu quiere orar, pero la carne es débil. ¿Sabe por qué? Porque somos de carne y hueso. El único hombre que pisó esta tierra y que fue perfecto y que no te iba a fallar fue Jesucristo. De resto, todos los hombres te van a fallar. Si tú fijas tu mirada en el hombre y tú dices, ahí está Alexis, qué bonito toca, no hay otro guitarrista como él, Alexis se va a equivocar. Se le van a cruzar los cables y un día voy a decir, no era tan buen guitarrista. ¿Por qué? Porque mi mirada fue en el hombre y no en la unción que Dios le da para tocar el instrumento. Porque todos los que estamos aquí simplemente somos unas vasijas en manos del alfarero. Unas vasijas en manos del alfarero. Que el alfarero nos rompe, nos moldea, nos hace más largo, nos hace más angosto, nos hace más ancho. Pero somos unas vasijas. Y Jesús, en su último proceso, nos enseñó que tenemos que depender solamente de Dios. Y algo que me impactaba era que Él fue una tercera vez a orar. Y dijo, están durmiendo, voy a orar otra vez. Pero Él seguía angustiado, porque sabía lo que venía. Y ¿sabe qué? Aunque sus íntimos dormían, el cielo estaba despierto. El cielo siempre está despierto para ti y para mí. El cielo siempre tiene el oído presto para tu oración genuina. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque dice la palabra en Marcos que vino un ángel y lo fortaleció. Es decir, que cuando el mundo, el hombre te da la espalda, Dios envía un ángel. Dios envía su palabra, Dios envía su presencia para fortalecerte. Pero es Dios, no es el hombre. Ese ángel vino a fortalecer a Jesús. Y yo me imagino que empezó a orar ese ángel y le dijo, Jesús, tú naciste para eso. Jesús, estamos contigo. Todos los ángeles del cielo oran por ti. Y él, angustiado, sudaba grandes gotas de sangre. Fue la primera vez en el proceso de la crucifixión que Jesús derramó sangre. Derramó sangre. Y dice la palabra que esa sangre cae en la tierra. Esa sangre que Jesús derramó en el Getsemaní te hace morir a tu voluntad. Te hace morir al yo, a tus pensamientos, a tu ego. Porque Jesús a la verdad no quería, por eso estaba angustiado. Pero Él dijo que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Porque tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Iglesia, y tú tienes que aprender a decirle, Señor, que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad. A veces queremos evitar el proceso. Pero Getsemaní significa prensa de olivo. Acá lo tengo. Lugar donde se exprime el aceite.
El proceso viene a sacar el mejor aceite de ti y de mí. Se lo repito, el proceso viene a sacar el mejor aceite de ti y de mí. Sin el proceso no hay transformación. Sin el proceso no se saca una verdadera unción. Porque es en el proceso donde lloramos, donde decimos: Señor, heme aquí, transfórmame. Hay que darle gracias a Dios por los procesos. Y muchas veces como iglesia hemos satanizado los procesos y decimos: no, ese es el diablo. El diablo me echó arena, el diablo me quiere ver muerto. Dios está permitiendo el proceso en tu vida. Aprende que Dios permite los procesos. Lo vemos reflejado en la vida de Job. El diablo le pidió permiso al Señor. Y el Señor le dijo: ve y zarandéalo, pero no puedes tocar sus huesos. Dios permitió. El proceso lo permitió en la vida de Job, para que pudiera darse cuenta el mundo y darnos testimonio de lo que es ser un hombre fiel hasta lo sumo. Y Jesús también permitió el proceso. Él, cuando vuelve la tercera vez de orar, ya no le preguntó a los discípulos por qué duermen, sino que les dijo: duerman, porque ya estaba fortalecido, porque el ángel lo había fortalecido. Y ahí es donde Jesús muere a su yo. Ahí es donde Jesús, esa sangre que Él derrama y que cae en la tierra, se lleva toda maldición que te hace estar lejos y depender del hombre, que te hace depender de tu yo. Hoy hay personas aquí que tienen que decirle al Señor: que no se haga como yo quiero, que no se haga mi voluntad, que se haga como tú quieres. Nosotros como matrimonio vivimos un proceso con Leticia y Lorenzo. Y Lorenzo tenía 3 diagnósticos. Uno, que podía nacer y tener microcefalia. 2, que tuviese una muerte fetal. Y 3, que Dios hiciera el milagro. Porque sabemos al Dios que le servimos. Y nosotros oramos y dijimos: Señor, que no se haga mi voluntad, que no se haga la voluntad de nosotros. Porque la voluntad de nosotros es aferrarnos y decir: Señor, sabemos al Dios al que servimos, hazme el milagro. Tú puedes hacer el milagro, yo sé que tú puedes hacer el milagro, dame un hijo sano. Pero nos arrodillamos delante de la presencia del Señor y le dijimos: que se haga tu voluntad. No importa lo que tú decidas, te vamos a seguir adorando. No importa lo que tú decidas, te vamos a seguir sirviendo. ¿Y sabe qué? El Señor decidió que tuviese una muerte fetal. Y a los 6 meses, el bebé tuvo una muerte fetal dentro de mi vientre. Y no le dejé de adorar, ni de servir al Señor. Porque entregué mi voluntad, así como Jesús la entregó en el Getsemaní. Entrega tu voluntad. Entrega tu voluntad, mujer, en el matrimonio. Entrega tu voluntad con tus hijos. Hombre, entrega tu voluntad como sacerdote. Asume el llamado que Dios te está haciendo como sacerdote. Asume tu posición como cabeza. Asume la voluntad de Dios para tu vida. Yo estoy delante de hombres y mujeres que Dios ha escogido para este tiempo, pero se están negando y dicen: no, todavía no es mi tiempo, todavía no estoy preparado, no, me falta más. Yo hoy agarré a Carolina, los anfitriones se enfermaron, me escribieron: pastora, estamos enfermos, nos sentimos mal. Gloria a Dios, no tenía anfitriones. Llego yo, la gente de producción: pastora, los anfitriones, no veía de allá. ¿Quién es ese amarillo? Carolina, esa es la anfitriona. Pero estuvo dispuesta, murió a su yo. Y dijo: heme aquí, agarró un micrófono, y se puso para lo que era.
Pero aquí hay gente que se tiene que poner los pantalones, las botas, los zapatos y decir: Señor, heme aquí, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, heme aquí para predicar tu palabra. Señor, heme aquí para ir a los hospitales. Señor, heme aquí para servir. Señor, heme aquí para estar en el altar. Señor, heme aquí para orar. Heme aquí, Señor. Nosotros como pastores no queremos tener una iglesia llena de gente que venga cada domingo. Queremos tener hombres y mujeres de Dios, ministros que prediquen su palabra. Porque hay gente que todavía se la pasa diciendo: es que no sé cuál es mi propósito. Todavía estoy orando, el Señor no me ha revelado cuál es mi propósito. ¿Cómo que no sabes cuál es tu propósito? La palabra dice: ¿y cómo? Y predicar en todas las naciones. Ese es tu propósito: ir y predicar la palabra del Señor. Por eso no me vengas a decir que no sabes cuál es tu propósito. Tu propósito es montarte en un bus y predicar la palabra del Señor. Tu propósito es estar en el colegio y predicar a las madres del colegio. Ese es tu propósito: que todos conozcan que hay un Dios verdadero, que hay un Dios vivo, que no estamos orando a imágenes, que no doblamos nuestras rodillas ante Baal, hasta ante este sistema. Ese es tu llamado. Ese es tu propósito como hijo de Dios. Dios te ha dado todo lo que tú tienes. Estás sentado aquí, estás vestido, tienes que comer, tienes una casa y tienes salud. Solo por la gracia y el favor de Dios. Solo por eso. Porque no lo merecíamos nada y no somos merecedores de nada. Pero a Él le plació enviar a su Hijo unigénito a una cruz para que muriera y padeciera por ti y por mí. Y nosotros lo único que tenemos para agradecerle al Señor es predicar su palabra. Predicar de lo que ha hecho con tu vida. Predicar de lo que dice su santa palabra. Y dar testimonio de lo que día a día Dios hace en tu vida. Porque todos los días Dios hace un milagro en tu vida. Lo que pasa es que ya estás en la cotidianidad y te crees merecedor de todo. Pero que tú abras los ojos, ese es un milagro. Que tú respires todos los días, ese es un milagro. Porque te vas al universitario y hay gente que no abre los ojos. Hay gente que no puede respirar por sí mismo. Tú te crees merecedor. Tú te crees que no. Que el pastor me llame para yo ir a adorar. Que el pastor me llame para yo ir a predicar. Que el pastor y el líder me llame para ir para la iglesia. No. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que Dios hace cada día en nuestras vidas, vivimos agradecidos. Agradecidos con la cruz. Agradecidos con Jesús, que pagó un precio que te tocaba a ti y me tocaba a mí. Y Él puso su vida por nosotros. A ti te tenían que dar los latigazos, poner la corona de espinas, clavar la lanza, clavar las manos, los pies, pero Él tomó tu lugar. El lugar de toda la humanidad. Y hay gente que todavía reniega de Dios. Porque su palabra dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y los que tienen conocimiento están sentados cómodamente en una iglesia. ¿Se acabaron los amenes? Tenemos que ser agradecidos con la cruz. Solamente nos queremos acordar del sacrificio en la cruz en Semana Santa. Solamente, sí, jueves santo, viernes santo, sábado y el domingo de resurrección. Y los otros días, ¿qué pasa? La cruz no fue un sacrificio de una semana, fue un sacrificio de toda la vida, hasta que Cristo vuelva a venir. Eso fue la cruz. Y vuelvo al Getsemaní, porque en el Getsemaní es donde tenemos que rendirnos delante de la voluntad de Dios. El Getsemaní es donde se toman las grandes decisiones. Nosotros vimos una gran victoria en la cruz, pero esa gran victoria Jesús la conquistó en oración.
Te repito, esa gran victoria Jesús la conquistó en oración. Si usted me pregunta a mí, Jesús no murió en una cruz. Jesús murió en el Getsemaní. Porque ahí murió a su humanidad. Ahí murió a sus pensamientos, a su yo. Ahí murió el hombre, murió ahí. Y ya cuando fue a la cruz, fue a consumar lo que ya en el Getsemaní él había conquistado. Y lo conquistó en angustia, en agonía. Pero Dios siempre envió un ángel para fortalecerlo. Aquí hay personas que tienen hoy que ir a su Getsemaní y ser crucificados, pero no en una cruz, sino en el Getsemaní. Crucificar su voluntad. Hay hombres que tienen que crucificar su machismo ahí. Aló. Hay hombres que dicen, hasta aquí el machismo, lo crucifico. Hasta aquí mi voluntad, la crucifico. Hasta aquí mi yo, lo crucifico. Hay mujeres que tienen que ir a la cruz y crucificar su manipulación y su control. ¿Amén o no amén? Hay gente que hoy que tiene que ir a su Getsemaní y rendirse delante de la presencia del Señor. Jesús tuvo que orar 3 veces. A lo mejor a ti te va a tocar una vez, o 5, o 10 veces estar en el Getsemaní orando, hasta que venga palabra y ya le digas, Señor, ya, he aquí. Al final Jesús dijo, ya la hora llegó, la hora ha llegado. Y es momento de que nosotros, este tiempo de resurrección, porque sí, realmente es domingo de resurrección, pero hay que morir primero. Y comencé esta prédica diciéndote que si no hay resurrección, si no hay muerte, ¿qué es lo que Dios necesita matar en tu vida? ¿O qué es lo que tú necesitas darle muerte a tu vida para que sea Jesús resucitándolo? Yo te voy a dar unos minutos para que tú allí cierres tus ojos, bajes tu cabeza y que sea el mismo Espíritu Santo trayendo a tu vida, trayendo a tu espíritu, que en qué área tú necesitas hoy entrar en Getsemaní y decirle, Señor, me rindo delante de ti, rindo mi voluntad, mis pensamientos, mis deseos, mi carnalidad, mi carácter. ¿En qué área de tu vida tú necesitas que Jesús haga un milagro? Pero dice la palabra que el grano de trigo no puede ser fructífero si antes no cae en tierra y muere. Hoy hay áreas en tu vida que tú necesitas entregarle al Señor para que sea el mismo Dios haciendo su voluntad en tu vida. Tienes que comenzar a depender solamente y únicamente de Dios. No dependes de un trabajo, no dependes de los ceros que tengas en tu cuenta, no dependes de una economía, de un presidente, de un país. Dependes solamente y únicamente de aquel que murió en una cruz, de aquel que lo entregó todo, de aquel que quisieron matar, pero que al tercer día resucitó. Hay un número 3, un tercer día para ti. El número 1 es cuando tú entras en el proceso. Cuando tú le dices al Señor, heme aquí, voy a entrar en el proceso, acepto el proceso de parte de Dios. El segundo día es cuando tú piensas que todo se acabó, que no hay solución, que Dios no puede hacer nada, que Dios te dejó sola. El Viernes Santo, cuando crucificaron a Jesús en la cruz, sus discípulos, su madre, lo vieron morir y decir, consumado es. Y pensaron que el sábado todo estaba perdido. El segundo día todo estaba perdido. Jesús murió. Está en una tumba
y la piedra es grande, no la puedo mover. Yo me imagino cómo se sentían sus discípulos, cómo se sentía su madre al ver que su amado, su maestro, su hijo había muerto y que nada había pasado. Pero ellos no contaban con un tercer día. Ellos no contaban con una resurrección. Y el tercer día es cuando Dios entra en la jugada, cuando el poder de Dios se manifiesta, donde la piedra no te puede retener, donde el mundo quiere retenerte en una tumba, pero el poder de Dios es tan grande que no hay poder que pueda retener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y si todavía no has entendido lo que Jesús hizo en la cruz, yo quiero que ahí tú sigas igual con los ojos cerrados y puedas escuchar esta adoración con revelación y con entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Inmolado en el Calvario, mostró su amor por mí. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Con tu mano arriba diciendo: sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión.
sanidad, libertad y restauración. Ese es el poder de la cruz. Eso fue lo que Jesús hizo en una cruz. Él murió allí por tus pecados y por mis pecados. Él se llevó el pecado de toda la humanidad y trajo a nuestras vidas sanidad. Cada latigazo que Jesús les dieron representa una enfermedad terrenal. Y cada latigazo Él lo llevó a la cruz para que tú y yo fuéramos sanos. Él fue a la cruz para darte libertad, para que no vivieras en cautiverio, para que fueses libre del pecado. Pero sobre todo Él fue a la cruz para darte salvación. Y hoy sangre que me redime, preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. ¿Habrá alguien que pueda apropiarse de eso? Vamos. Sangre que me redime, preciosa sangre de Jesús. Alguien tiene que declararlo, vamos, con su boca, que se escuche en el cielo hoy, vamos. Sangre que me da la paz. Algo está sucediendo. Sangre que me purifica. Preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Una vez más que se escuche en el cielo tu voz, vamos. Oh, sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Alguien tiene que levantar su voz, levantar sus manos. Alguien tiene que apropiarse de esto, vamos. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Que se escuche en toda la tierra. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. No hay otro sacrificio más poderoso, no. Sangre que me redime. Jesús, sangre que me da la paz. Que la iglesia bruja, vamos. Oh, sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, es la sangre de toda mano se levanta en esta mañana, vamos. Alguien que crea que su sangre tiene el poder para redimir, para restaurar. Es su sangre que es porcelana en mi vida. Sangre que me purifica. Tu sangre, Dios. Sangre que me redime. Preciosa sangre. Es la sangre de Jesús. El sacrificio siempre ha sido una forma de adoración. Se sacrificaban corderos para que hubiese expiación de pecados.
Y en ese tiempo, en el tiempo antes de Jesús, la gente que cometía errores iba ante un altar y colocaba el mejor cordero que tenían, el mejor carnero que tenían, lo sacrificaban como esa ofrenda para que su vida fuese redimida. Y lo hacían por un conocimiento religioso, porque no tenían otra forma. Pero el Señor dijo: yo les voy a dar el único sacrificio que va a ser valedero para la tierra y en el cielo, y se llama mi Hijo. Nosotros en la vida queremos sacrificar muchas cosas sin entender que el sacrificio de Jesús es todo lo que necesitamos. Y no de una forma religiosa, sino de una forma de entendimiento, que es la única forma. Escúcheme bien, no hay otra cosa que tú y yo podamos hacer para que Él nos ame menos, y tampoco podemos hacer otra cosa para que se abran las puertas, más que apropiarnos de lo que ya está hecho. No sé a qué iglesia vino usted hoy y de qué forma vino, pero yo estaba allá y a mí esto me confronta, porque quizás muchos venimos y decimos: pero ¿cómo es que Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Por medio de la redención. ¿Sabe qué es redimir? ¿Quién sabe qué es redimir algo? Borrar el pasado y comenzar de cero. Borrar el pasado y comenzar de cero. En la Biblia hay muchas tipologías de sacrificio. En los tiempos del Éxodo dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés: a los de este pueblo, di que pongan la sangre de un cordero en las puertas, para que cuando venga el ángel de muerte no pueda entrar en esa casa. Lo mismo sucede con la sangre de Cristo. Jesús vino, se sacrificó por nosotros, su sangre fue derramada, pero no por cualquier cosa, sino para que tú y yo tuviésemos redención, para que tú y yo tuviésemos protección, para que la muerte no entre, para que la enfermedad se vaya, para que haya restauración, para que haya redención del cielo. Sangre que me redime, preciosa sangre. dígalo. La sangre de Jesús. Sangre, vamos, levanta tu mano y decláralo. Sangre, sangre que me da La paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa Preciosa sangre. es la sangre de Jesús. Estamos en una iglesia así, pero no estamos hablando de un acto canónico, religioso, sino de algo que se tiene que revelar en nuestras mentes, en nuestro espíritu. Cuando el mal quiere tocar nuestras vidas, la sangre de Jesús es por señal. No hay brujo que pueda levantar un altar donde la sangre de Jesús está por señal. Las tinieblas no pueden prevalecer donde la marca de la sangre está en la vida de alguien. No, hay gente que no lo entiende todavía. Las tinieblas no pueden tocar la casa de alguien que entiende el poder del sacrificio vivo. La muerte tiene que huir cuando la sangre de Jesús se revela en el espíritu, en la mente de alguien. ¡Oh, dígalo! Sangre que me da La paz. Sangre que me purifica. tu sangre. Sangre que me redime. Preciosa. Preciosa sangre. Vamos, levanta tu mano y declara una vez más. Vamos. Jesús.
preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Hay cárceles donde permitiste que Satanás te encerrara. Hay áreas donde no te has apropiado del poder del Señor, donde no has dejado que Dios te direccione y por ende dejaste de ver fructificación ahí. Aquí hay un par de matrimonios que vinieron muertos, pero Dios te dice: estás en el tercer día. Hay un par de matrimonios, escúchame bien, que vinieron muertos y que pensabas que no había nada que hacer, pero el Señor te dice: estás en el tercer día. Estás en el día de la resurrección y hay algo que Dios puede hacer por medio de su sacrificio, donde el mal tiene que huir, los pensamientos tienen que huir, los que no son de Dios tienen que irse de tu casa. Escúchame bien, hay gente que vino desahuciada espiritualmente y algunos otros físicamente, pero tu Dios y mi Dios no sacrificó en vano. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo que su sacrificio nos da vida eterna. Nos está diciendo el Señor: te amé tanto, Andreina, por encima de tus errores, que aún a mi hijo lo di por ti. Te amé tanto, Víctor Hugo, por encima de todo, que la única forma que tú te salvaras era por medio del sacrificio de Jesús, porque si no las tinieblas te reclaman. Escúchame bien, el Señor sabía que la única forma de rescatar la humanidad era entregando el único cordero, el inmolado. Escúchame bien, porque si no las tinieblas iban a reclamar. Pero Él dijo: no, se muere una parte de mí, yo doy a mi hijo para que la humanidad sea salva. Y no hay sacrificio mayor que este. Por eso es que después de este sacrificio, el Señor dice en su palabra: no quiero sacrificio, misericordia quiero. Porque no hay un sacrificio que tú puedas hacer. Nadie muere por nadie. Nadie sufre como Jesús tuvo que sufrir por ti y por mí. Pero Él lo hizo por amor, voluntariamente, para que un día como hoy entraras por una puerta que se llama redención y expiación de pecados, donde el pasado queda atrás y vuelves a nacer. Naces de nuevo y eres santificado por medio del sacrificio de la cruz. ¿Cuántos quieren entrar en una nueva temporada? Voy a hacer un llamado al altar, pero usted sabe cómo es su pastor. No quiero que pase la gente por compromiso, por hipocresía. Eso no es en esta casa. Quien sienta que hay áreas en su vida que necesitan ser resucitadas, que pase al altar. Vamos, mientras que está la alabanza, vamos. El que sienta pasar al altar y decir al Señor: resucita esta área en mí. Necesito